Cuando el rey oyó eso, rasgó su ropa en señal de disgusto. Antiguamente era costumbre, cuando el rey, el sacerdote, oía algo absurdo aconteciendo en su país, en su ciudad, en protesta él rasgaba su ropa, humillándose. Y cuando él rasgó su ropa, ¿qué sucedió? Las personas vieron por debajo de su ropa que él estaba vestido con ropas de costal. Humillación. Él estaba humillado porque había hambre y él no sabía qué hacer. Había hambre severa. Él no sabía qué hacer para aliviar la necesidad del pueblo. Y el rey, por causa de una indignación santa, digamos así, dijo: que Dios me mate si antes que el día acabe yo no mando a cortar la cabeza de Eliseo, hijo de Safat. Eliseo era el profeta, porque en aquel entonces el profeta era la mayor autoridad que había en Israel. Más autoridad tenía el profeta que el propio rey. Entonces, cuando venían las maldiciones, cuando el pueblo pecaba y venía el hambre, la miseria, la falta de lluvia, entonces el culpable siempre era el profeta. Y el rey, creyendo que el profeta era el culpable de aquella situación, dijo: voy a mandar a arrancar la cabeza del profeta. Y mandó que un mensajero lo fuera a buscar. En cuanto a eso, Eliseo estaba en casa con algunos líderes del pueblo que habían ido a visitarlo. Antes que el mensajero del rey llegara, Eliseo dijo a los líderes: aquel asesino, refiriéndose al rey, está mandando a alguien para matarme. Por eso, cierren la puerta y no lo dejen entrar. El propio rey vendrá después. Eliseo aún estaba hablando con ellos cuando el rey llegó y dijo: fue su Dios quien hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros. ¿Por qué yo quedaría más tiempo esperando que él hiciese alguna cosa? En otras palabras, el rey estaba culpando a Dios de aquella situación. Entonces Eliseo respondió: escuche lo que el Señor dice. Profecía. Escuche lo que el Señor dice. Mañana, a esta hora, usted podrá comprar en Samaria 3,5 kilos del mejor trigo o 7 kilos de cebada por una barra de plata. Quiere decir, la comida iba a estar súper barata por causa de la abundancia. Un ayudante personal del rey dijo: mismo que el Señor Dios abriera las ventanas del cielo e hiciera caer trigo y cebada, eso nunca sucedería. Quiere decir, había incredulidad por cuenta del auxiliar del rey. Y esa tal vez sea su situación. Su situación llega a un punto que usted queda desesperado. Muchas personas en esa circunstancia se dan un tiro en la cabeza. Desespero, deudas, hambre, miseria, dolores, enfermedades incurables, en fin.
Hay situaciones que las personas no creen más en nada. No creen más en nada. Y colocan la culpa de sus desgracias en Dios. ¿Entendieron? ¿Sí o no? La profecía era de que al día siguiente, la comida iba a sobrar. Y el auxiliar del rey dijo: ni que Dios abriera las ventanas del cielo e hiciera caer trigo y cebada, eso sucedería. Entonces el profeta dijo para ese incrédulo: con sus propios ojos tú verás eso, pero no vas a comer. Tú vas a ver eso acontecer, pero no vas a comer. Tú vas a presenciar ese milagro, pero no vas a participar de él. ¿Y qué sucedió? 4 hombres leprosos estaban del lado de afuera de los portones de Samaria. Y ellos dijeron unos al otro: ¿por qué nos quedamos aquí sentados esperando la muerte? Usaron el raciocinio, usaron la inteligencia. Usaron la inteligencia. ¿Por qué nos quedamos aquí, en la puerta de la ciudad, esperando la muerte? Porque no podemos entrar porque somos leprosos. Y no podemos salir por causa de los enemigos. Entonces, ¿qué decidieron? Dice el texto. Ellos dijeron así: no vale la pena entrar en la ciudad porque allá vamos a morir de hambre. Pero si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces ellos dijeron: vamos entonces al campamento de los sirios, de los enemigos. Si ellos nos dejan vivir, quedaremos vivos. Y si nos matan, moriremos. Todo o nada. Eso no es. En otras palabras, si Dios existe, entonces tiene que haber una respuesta. Si no existe, entonces estamos perdidos. Todo o nada. Eso no es. Es aquel camino que usted llega y donde tiene que tomar una decisión. O va o se queda. O sigues para adelante o te quedas parado. Si te quedas parado, va a morir. Y si sigues adelante, tú vas a vivir para ver qué va a suceder. La fe, mi amigo y mi amigo, es eso. La fe no es algo misterioso, aunque tenga sus misterios. La fe es algo simple, claro y directo. Quien cree va, quien no cree se queda. Para la persona llegar a Dios, ella tiene que esforzar su fe. Ella tiene que expresar su fe. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos a las personas: mire, usted que tiene una enfermedad así o asá, o que tiene un problema de este o de aquello, venga aquí adelante. Cuando usted sale de su lugar y llega aquí adelante, usted está mostrando su fe. Usted está manifestando un tipo de fe, una calidad de fe. Yo sé que muchos vienen para probar. Otros vienen con la seguridad. Es todo o nada. ¿Entendió lo que estoy hablando? Cuando nosotros hablamos
en colocar el sacrificio en el altar, hacer un sacrificio, nosotros estamos esforzando nuestra fe total. O usted manifiesta su fe y conquista, o no manifiesta la fe y no conquista. ¿Es eso lo que quiere decir? El sacrificio, mi amigo y mi amiga, es la exigencia de su fe. No es ni exigencia de Dios, es exigencia de nuestra fe. Las personas les cuesta entender eso porque normalmente las personas tienen el corazón en lo poco que tienen, en la miseria que tienen. Esa es la verdad. Las personas difícilmente van a creer en eso. Pero esa es la ley de la fe. Ese es el secreto de la fe. Ese es el secreto de la Iglesia Universal. Ese es nuestro secreto. El secreto de los pastores. Todos nosotros vivimos de sacrificio en sacrificio. Entonces nosotros podemos decirle a ustedes sacrificio porque nosotros sacrificamos. Nosotros sacrificamos en el pasado, sacrificamos en el presente y sacrificaremos en el futuro. Y en cuanto nosotros estemos sacrificando, nosotros tendremos condiciones de ayudarlos. El día que paremos de sacrificar, vamos a parar también de tener condiciones para ayudarle, de profetizar y bendecir su vida. Esa es la verdad. Entonces, repito, el sacrificio es eso. Usted, para aproximarse de Dios, usted tiene que salir de su lugar. Por ejemplo, usted está sentado ahí, confortablemente, maravillosamente, oyendo buenas palabras, oraciones, etc. Pero cuando nosotros hablamos para venir, quien quiere encontrarse con Dios, quien quiere rendirse a Jesús, sacrificar su vida, sacrificar su vida, entonces venga a entregarla aquí en el altar. Entonces usted tiene que salir de ahí, dejar el confort y venir para aquí adelante. Es así como sucedía como el sumo sacerdote en el pasado. El sumo sacerdote hacía el sacrificio por sí, por el pueblo, hacía todo lo que tenía derecho y entonces él salía en dirección al Santo de los Santos, al lugar santísimo, donde había el arca de la alianza. Y cuando él entraba allá, Dios venía también a su encuentro. Es así como funciona y como funcionaba. Es lo que dice allá en Hebreos. Es imposible agradar a Dios sin fe, por cuanto es necesario que aquel que se aproxima a Dios crea, de hecho y de verdad, muestre, pruebe, testifique que realmente cree que Él existe y que se torna galardonador, bendecidor de aquellos que lo buscan. Entonces el sacrificio trae al sacrificante a la presencia de Dios y consecuentemente Él es bendecido. Entonces las personas son bendecidas aquí. Las personas tienen su vida renovadas, transformadas, etc. No porque el pastor o el obispo o nosotros oramos o bendecimos a la persona. Las personas fueron bendecidas, son bendecidas por causa del sacrificio que ellas hicieron. Ellas manifestaron su fe y ellas tomaron posesión de la bendición. Entonces es cuestión de inteligencia. No es una cuestión de religión. No es una cuestión de ser bueno o no. Es cuestión de fe. Usted manifiesta su fe, recibe. No manifiesta su fe, usted puede ser perfecto. Le voy a dar un ejemplo mejor. Usted es una persona que no vive en el pecado, es una persona fiel, viene aquí, participa de la Santa Cena, ora, ayuna. Usted hace todo bien.
Pero si usted no manifiesta su fe, la fe con indignación, aquella fe que manifiesta el poder que usted tiene dentro suyo, entonces usted va a continuar viviendo de la forma que está viviendo. No va a suceder nada más allá de lo que ya sucedió. Para que usted tome posesión de lo que Dios ha prometido, usted tiene que manifestar la fe, y esa fe es un sentimiento, entre comillas, exige un sacrificio. Si usted no hace un sacrificio, yo dudo que usted conquiste. Usted puede recibir sanación, porque la cura divina no depende del sacrificio. Basta creer en puro y exclusivamente lo que Jesús hizo por usted. Pero con respecto a la plenitud de vida, usted tiene que sacrificar. Si usted no sacrifica, olvídese. Y usted puede tener certeza que es así como sucede.